Buenas noches, familia de Enigmas al Descubierto. Bienvenidos de nuevo a un Tertulias en edición. En esta ocasión, vamos a contar con John Dee de Incógnito File, con nuestro colaborador habitual, Daniel García, porque vamos a exponer un tema tan interesante como es el paso Dyatlov. Esto sucedió, si no recuerdo mal, en una fecha, ahora mismo no sabría deciros, pero bueno, el año 59, si no recuerdo mal. Ahora nuestros invitados nos van a exponer en profundidad el tema. Un caso muy curioso, donde unos chavales de repente pasan por unas circunstancias que se han visto involucrados desde extraterrestres, experimentos militares, hasta incluso el propio Yeti. Para empezar, vamos a darle las buenas noches y la bienvenida a John Dee. Bienvenido de nuevo a estas tertulias en edición de Enigmas al Descubierto. Bienvenido a casa. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Eras? Encantado de estar por aquí. Aquí estamos pasando un poquito de calor, pero bueno, yo me imagino que ahí en Canadá estaréis la mar de fresquitos seguro. Pues mira, estamos ahora mismo, 10 de la mañana, en torno a unos 17 grados. ¡Wow! Y aquí estamos con 41. Imagínate. Para la Así. ocasión también, perdonadme, para la ocasión también, familia, nos acompaña ya nuestro habitual, que tiene ahí la copia de las llaves, y ya entra y sale cuando quiere. Daniel García, bienvenido de nuevo a estas tertulias en edición. Bien hallados, Edach, ¿qué tal? Y esta tarde, pues nada, compartimos un ratito con John Dee, encantado de compartir radio con él. Un placer, Daniel. Igualmente. El placer es mío y más que nada porque hoy vamos a hablar de un tema en lo que servidores muy neófito lo conocen como una pincelada muy por encima. Y claro, no sé bueno, no sé ni por dónde empezar ni nada. Vamos a hablar del caso Dyatlov. No sé, ¿por dónde queréis empezar? Y esto ya os lo dejo a vosotros, que sois los expertos. Pues que le tire Daniel. Venga, Que pues le yo dé, lo que le dé que caña. haría como un auténtico expediente X, ¿no? O sea, yo creo que es algo, lo que bien decía Serach, que ocurrió en el año 1959 en los Montes Urales. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas de lo que pasó. Y que es una expedición que empezó con 10 personas y acabó con la muerte de 7 hombres y 2 mujeres. Y hasta el día de hoy sigue siendo una incógnita, aunque hace relativamente poco se ha hecho una especie de cierre sobre el caso, en el que la conclusión ha sido hipotermia. Pero bajo mi punto de vista yo creo que eso no cubre todo lo que creo que pudo pasar en esos días, y creo que hay bastante tela que cortar. No sé si está de acuerdo, John. Daniel, has dicho 7 hombres y 2 mujeres. Si las cuentas no me fallan, falta uno más. ¿Eso Sí, quiere decir que hubo un superviviente? un No, agraciado que por problemas tuvo que abandonar la expedición. no. Bueno, realmente no fue un superviviente del incidente, simplemente dejó la expedición días antes. Eso es. Vamos, Yuri, Yuri. que lo que se suele decir, te has salvado el culo, no te puedes ni imaginar hasta qué nivel, colega. Pues sí o no, ¿no? Porque si hubiera sido yo hubiera querido estar ahí, yo quería haber sabido qué hubiera pasado con mis compañeros, ¿no? Porque no es un accidente de aviación, no es algo como que tú te sales, ¿no? Y se estrella el avión y dices, joder, me he salvado. Aquí no, aquí es un tema muy, muy escabroso. Sí, de hecho, una entrevista que dio el superviviente, que era Yuri Yudin, dijo que le encantaría, si pudiera decir solamente una pregunta a Dios, al universo, era preguntar qué había pasado a sus compañeros. O sea, hasta ese punto tiene la marca ahí de lo que le pudo pasar a sus compañeros esos días. Wow, pues si él mismo lo estaba diciendo, me imagino que el tema tiene que ser muy fuerte. Estoy seguro que mucha gente que nos esté escuchando ahora mismo se hace una breve idea, ¿no? Pues como nos hacemos los que no tenemos mucho conocimiento sobre el tema, ¿no? Unos chavales que se van a hacer una excursión y demás, una investigación, sus mochilas. Hablamos de finales de los años 50, ¿eh? Hay que ponerse en esa situación, ¿no? De repente van, como estabas comentando, Daniel, los Montes Urales, y ahí sucede algo donde nos hemos encontrado una serie de fallecidos, pero con unas condiciones muy, no sé, muy extrañas a lo que, por ejemplo, podría ser un fallecimiento normal, por hipotermia, por lo que sea. Me gustaría que entráramos ya un poquito más en materia. ¿Cómo veis, cómo sucede todo esto? Vamos a empezar desde un principio, creo yo que va a ser lo mejor, ¿no? ¿Cómo surge la idea de que esta gente salga ahí a dar una vuelta por la nieve y qué es lo que sucedió en esos montes Urales? Pues mira, serás, esto es muy sencillo. Estos chicos eran todos menos uno, eran gente joven, preparada, eran estudiantes, no eran cualquier cosa, ellos sabían a lo que se enfrentaban y esto no era un paseo, esto era una prueba para conseguir
una licencia, digamos, para poder, en aquella época, ¿no? Hay que ponerse siempre, que no estamos hablando del siglo XXI, sino a mediados del siglo XX, pues había tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética, pues destinaban dinero para misiones y de todo tipo. Y bueno, pues esta gente se estaban sacando las licencias, me parece que era ya a un nivel profesional, y necesitaban una serie de, ¿cómo te iba a decir? Pues de pruebas demostradas de que habían hecho esa misión, para enfrentarse pues a muy bajas temperaturas, a, digamos, niveles de camino en montaña bastante complicados, que sabían utilizar esquíes, que sabían, o sea, gente preparada, que sabían utilizar los alimentos, que tenían que hacer una serie de bases en donde dejar alimentos. O sea, no era un paseo que, ahora tú me dices, vamos a ver ahí a la Virgen de la Cabeza y nos vamos, nos tomamos unas cervezas y tal. No, todo esto era una misión llevada por la Federación de Rusa, estaba todo designado, estaba todo pactado, es más, la Federación les dio dinero para que se pudiera hacer, llevaban equipo prácticamente profesional, ¿eh? Y tenían que llegar a un punto y desde allí emitir por radio que habían llegado a ese punto. Y bueno, pues todo esto empieza en enero del año 59 hasta que el 23 de febrero es en donde ellos emprenden ya, digamos, ese camino que les iba a llevar aproximadamente entre unos 12-15 días hasta llegar al punto que ellos tenían previsto emitir. Sí, así es. Y de hecho era una categoría 3 me parece que era Sí, la ruta que iban a hacer, que era de las más duras que había. O sea, lo que sí. decía, que ha hecho John, es que no era un paseo, era una ruta para casi expertos, vamos, bueno, casi expertos no, para expertos. Y de hecho parece ser que el problema que tuvieron fue que en la ruta, cuando empezaron la travesía, se encontraron con un temporal muy, muy duro. De hecho que decían que incluso que a lo mejor tiene una visibilidad de unos 15 metros, con el riesgo que conlleva eso, que no sabes ni siquiera si estás pisando en te va a llevar a un precipicio, o sea, un riesgo bastante alto. Y parece que eso les conllevó a que tuvieran una desviación hacia el oeste y acabaron en un punto en el que en principio no era el que tenían que ir, que según dicen acabaron en la cima del monte Jolal, Hostak, que dicen que llegaron por error, aunque si llegaron a la cima es curioso que no se dieran cuenta que habían llegado a una cima, pese a que se habían desviado, porque llegar a una cima, me refiero, el tránsito no debe ser fácil. Y como bien decían, pues al final acabaron acampando debido al mal tiempo, porque se encontraron en una situación muy, muy mala, y ahí es cuando todo empezó a ocurrir, lo que no sabemos muy bien, porque hasta ese momento sí que es verdad que en las cámaras que se encontraron, que se pudieron rescatar algunas fotografías, todo el trayecto previo, el ambiente del grupo siempre era en alegrías las fotos, todo era buen ambiente, no se veía ningún tipo de preocupación, ni había absolutamente nada. Hasta ese día, fatídico día, en el que algo pasó, y es cuando ya empezó a pasar los días y las familias empezaron a preocupar, y es cuando empezaron a pedir ayuda a la Universidad de los Montes Urales para hacer una pequeña búsqueda, una batida, en la que no encontraron nada, y ya unos días después tuvieron que pedir ya ayuda al ejército y a la policía, que es mediante ya un helicóptero, cuando pudieron ya atisbar lo que fue ver una tienda que estaba totalmente destrozada, y es cuando ya vieron el campamento. Y es cuando ya empezaron a hacer pues un registro de la zona. Y ahí es cuando se encontraron pues ese escenario tan dantesco, que es el que ahora os contaremos cómo fue. ¿Qué es lo que sucede entonces? Porque hablamos de ejército que va a buscar una serie de chavales. ¿Qué importancia, por ejemplo, tendría esa investigación? ¿Hasta qué punto se ven esos chavales, no sé, según lo visto y lo sucedido, tuvieron que verse sometidos a, no sé, a radiación? Por favor, contadme cómo fue el tema, porque lo que se ha podido averiguar y lo que hemos podido observar, ¿no? Con estos documentales y estas noticias que han salido sobre el tema, es que esos chavales precisamente bien no lo pasaron. Y pasaron las pasaron muy putas, por lo siento la expresión, pero ¿qué es lo que sucedió para que esa gente de repente salga corriendo, incluso sin botas? Algunos iban desnudos, por lo que tengo entendido, alguno ni siquiera tenía ojos. Wow, qué es lo que sucedió? Dale, Daniel.
Vale, pues el caso es que justo ese día que encontraron ya lo que fue la tienda destrozada, cuando ya empezaron a inspeccionar la zona, vieron que la tienda, para empezar, ya tenía una zona de que había sido rasgada, aparentemente por varias zonas, y justamente desde dentro, por lo que implica que tuvieron que salir de una manera forzosa de la tienda corriendo. Y debe ser que el sistema de la tienda de la apertura debe fallar para salir con tanta prisa. Dieron una batida y a unos 500 metros ya empezaron a encontrar ya los dos primeros cadáveres. Y se los encontraron al lado de una hoguera y al lado de un pino en el que habían muerto evidentemente por congelación, pero tenían indicios de haber intentado trepar a los árboles. Tenían marcas en sus manos, en su cara, en el pecho. Incluso un análisis que hicieron forense en los árboles, había trozos de sangre, piel, lo que denota que habían intentado trepar hacia esas copas, ¿no? ¿Qué les llevó a intentar trepar? Ellos estaban totalmente en ropa interior, con una pequeña hoguera que tenían ahí ya deshecha, y siguieron inspeccionando la zona y unos 300 metros más adelante ya empezaron a encontrar otros 4 integrantes del grupo, también evidentemente muertos, y estos estaban un poco ya más vestidos anteriores, pero es verdad que se empezaron a encontrar ya a uno en concreto, pues lo que decías tú, arrodillado contra una piedra, sin ojos, sin lengua, a otros se encontraron igual también sin ojos, con indicios de radiación, como se pudo comprobar luego en unas análisis que hicieron después, en la autopsia, y el resto no los conseguían encontrar. Y tardaron 2 meses en encontrarlos, porque estaban en la orilla de un río que ya había empezado a descongelarse, lo que había empezado a hacer ya que sus cuerpos estuvieran bastante deteriorados. Entonces nos encontramos con que algo, no sabemos el qué, les hizo salir de las tiendas corriendo, sin apenas algunos vestirse, otros con la ropa de otros, no sé, se les encontraron con ropas intercambiadas. Y la pregunta es qué les hizo salir despavorido de las tiendas. Claro, aquí hay una impresión y es, ellos reutilizaron la ropa de los que se iban muriendo o alguien les vistió. Que esto es otra de las incógnitas, ¿no? Y si ese alguien les vistió, no tenían ni puñetera idea de cómo los humanos nos vestimos, porque lo vistió sin lógica ninguna. La impresión que a mí me da personalmente, esto ya es una opinión personal, es que algo ocurre dentro de la tienda de campaña. Ahora os voy a leer, ya sabes, serás que yo no vengo sin un artículo. Y, y algo ocurrió que tuvo que ser un fenómeno, un evento no natural que les llamó la atención. De ahí creo que eso que ellos estaban viendo muy cerca de la tienda de campaña que les obligó a salir. Para mí fueron cazados lo mismo que la película de Depredador, más o menos, a mí es la impresión, les fue cazando uno a uno, no fueron en grupo. Y creo que, imaginaros, de noche a menos un huevazo de grados centígrados, con un frío acojonante, pues fueron reutilizando la ropa unos de otros pues para mantenerse vivos. O sea, eso es, para mí es lo que ocurrió. Y de hecho, pues bueno, Zinaida Kolmogorova se la encuentra a escasos 500 metros regresando a la tienda. O sea, ella fue la que, digamos, pudo sobrevivir más con ropas de sus compañeros. A esta chica, pues la faltaba un trozo de lengua, la faltaban muchas cosas y no tiene ninguna lógica que ella intentase regresar. Y se cree aproximadamente, porque cuando una persona muere en la nieve, pues el calor del cuerpo, ¿cómo se dice? Ay, que no me sale la palabra. Pues como se derrite la nieve que tiene por debajo y se cree que esta fue la última persona en morir, de esas 5 primeras personas que encuentran. Porque hay que decirlo que primero encuentran 5 y luego hay 4 que están completamente perdidos. No se sabe dónde están. Eso es, justo. Os quiero hacer una pregunta. Me parece muy curioso que de repente nos encontremos con cavidades oculares vacías porque no tenemos el glóbulo ocular,
no disponemos de la lengua. Aquí me surgen dos ideas. ¿Te corto la lengua para que no hables y te quito los ojos para que no puedas ver más? O podríamos hablar, por ejemplo, de que una temperatura tan sumamente elevada que lo que es, por ejemplo, las zonas líquidas, ¿no? Las zonas, digamos, que a lo mejor no son huesos, son piel, se han podido evaporar. Me refiero con esto si hubiera sido una bomba térmica, por ejemplo. Es que el caso es que no se sabe todavía qué pasó con esas partes, porque de hecho a algunos hasta le faltaban dientes. O sea, y lo más importante de todo es que parte de estos cuatro que se encontraron tenían traumatismos internos que tampoco saben cómo han venido. Es como estaban dañados por dentro, pero aparentemente era como si hubieran sido aplastados. De hecho, es que la primera vez que dan un resultado sobre lo que pasó, dicen, si no recuerdo mal, no me acuerdo cómo fue la frase, pero no la tengo apuntada, era una fuerza misteriosa que no pudieron soportar. Eso más o menos, a grosso modo, es lo que dijo el informe. Entonces, fuerza misteriosa que no supieron soportar, es bastante curioso, ¿no? Cómo se refieren a algo tan raro. Y lo que me parece bastante peculiar es que si al principio se dice que fue algo como eso, ¿no? Una avalancha o cualquier cosa de estas, ¿por qué estuvo esos informes protegidos hasta los años 90? Me parece bastante curioso, ¿no? Demasiado. Sí, claro. Y luego, por ejemplo, habías comentado algo, Daniel, que es que esta gente estaba dentro de una tienda y de repente no salen por lo que es la entrada principal, sino que están rasgando desde dentro hacia afuera. Me resulta muy curioso porque podríamos extrapolar esto a la energía microondas, es decir, noto el calor desde dentro hacia afuera y por tanto tengo que salir como sea, porque me imagino alguien abriendo la cremallera, necesito salir de ahí como sea y uno rasga. Claro, es que, joder, es que habría que verse la situación, ¿no? Yo sé que el tema es muy complicado, pero ¿a qué podríamos achacar, por ejemplo, que una persona simplemente quiera salir en vez de por la puerta rasgando con las manos, con un cuchillo, quieres salir, lo único que quieres es salir, qué situación estás viviendo dentro de una tienda con tus compañeros para que quieras salir por un lateral sin ni siquiera abrir lo que es la entrada principal? Yo soy de Yo la teoría que creo, algo se atacó, ¿eh? Como dice John. sí, yo creo personalmente que cuando rasgan la tienda es porque están observando algo, no es para salir. Yo creo que hay algo en algún determinado ángulo que ellos están viendo una... O sea, yo me pongo en el caso, imaginaros una luz muy potente, algo que les está radiando, está extremadamente cerca, ellos pueden notar la luz por dónde está viniendo y te voy a decir, la tienda no era una tienda normal, era una tienda hecha por ellos. Ellos se fabricaron la John, tienda, ellos sabían muy bien. perdóname un pequeño inciso. ¿Podríamos hablar, por ejemplo, cuando esta gente quiso salir por laterales de la tienda, donde ni siquiera hay una cremallera, simplemente por el hecho que una explosión, el motivo que sea, esa tienda en vez de estar en su posición normal y corriente, a lo mejor se ha caído y tú estás intentando salir por el lugar que sea y estás buscando un hueco para poder salir al exterior? Hay el gran misterio de todo este caso, porque para mí el punto detonante, ¿no? Digamos, donde está ¿cómo te diría yo? El kit de la cuestión es, no hay huellas. Hay unas huellas, hay unas huellas que se calculó que aproximadamente entre 7 y 9 personas, y en esas huellas se pudo apreciar que había gente descalza y gente utilizando una sola bota o gente con los calcetines. Esas huellas se analizaron y se comprobó que salieron en fila india, no salieron como si algo se abalanza sobre la tienda de campaña y tú sales por donde puedes, ¿no? Sino que salieron lentamente además. Y a partir de ahí, esas huellas se dirigen hacia el bosque y en un determinado punto desaparecen, no hay más. Entonces, si hubieran estado en una zona como siempre se ha creído, o es una de las grandes hipótesis, y es cierto también, que no muy lejos de allí se hacían pruebas nucleares y que posiblemente les hubiese caído una parte de un cohete, que luego los militares pues consiguieron y demás, pero claro, todo esto deja huellas en la nieve. Esto es el problema de la nieve, es el gran problema que tiene, es que tú no puedes eliminar huellas, cosa que por ejemplo en la Tierra sí. Tú por ejemplo puedes
eliminar huellas de vehículos pesados y demás sobre la Tierra, ¿no? O camuflarlas. En la nieve no. Y hay lo que hay. O sea, si hay las huellas que salen de la tienda de campaña y que van en dirección al bosque, y te voy a decir otra cosa, y el por qué poner la tienda de campaña justo en la ladera de la montaña cuando un experto montañero no lo hubiera hecho. O sea, la lógica les hubiera llevado a ir al bosque, donde allí estaban mucho más cubiertos que no en la ladera, porque en la ladera estás expuesto a todo. O sea, no tiene lógica. Y luego hay otras huellas por detrás de la tienda de campaña que son las huellas de ellos cuando llegaron ahí. O sea, cometieron un error y esta gente muy preparada, no cometen estos errores. Y, hombre, si va uno o dos pueden cometer un error, pero entre 9 personas que sabían lo que estaban haciendo, yo creo que este es uno de, para mí, de las grandes incógnitas que tiene este caso, la falta de pruebas, o sea, de pruebas, de huellas. Eso es. O sea, es curioso porque además lo que comentabas tú era que cuando llegaron y acamparon con el mal tiempo, es raro que no fueran capaces de encontrar el bosque que tenían cerca, relativamente cerca, y fueran capaces de encontrarlo de noche, huyendo, corriendo. O sea, es curioso que llegaran a encontrarlo en esas circunstancias, pero en un momento en que fueran a elegir el campamento, eligieran la peor opción de todas, que es bastante curioso eso, ¿no? Ujú. Y luego, una cosa también bastante importante, lo que decías de las pruebas que pueden hacer armamentísticas en la zona, es que hay testigos que a unos 50 kilómetros dicen haber observado bolas de luz sobre ese intervalo de fechas. O sea, es bastante curioso, de tono anaranjado. Pero es que eso se une porque luego uno de los policías que estuvo involucrado en la investigación, Leif Ivanov, dijo en el año 59 que estuvo implicado en todo el tema de la investigación, de las pruebas forenses y todo el rollo. Años después, él dijo haber observado también esas esferas luminosas y que recibió órdenes también de los altos mandos en que todo ese tipo de información debería de quedar totalmente en el más absoluto silencio. O sea, tuvo presiones para, evidentemente en aquella época, y teniendo en cuenta pues el régimen que había, es bastante factible que el ejército estuviera probando algún tipo de arma o pasara algo extraordinario que el ejército tuviera notificación de lo que había ocurrido. Más que nada porque luego lo que dijo también John es que parece que los cuerpos que se encontraron estaba todo como muy decorado luego, ¿no? O sea, de hecho el propio superviviente, bueno, superviviente entre comillas, que tuvo la suerte de sobrevivir, que como tuvo que reconocer cuerpos, él vio objetos que no pertenecían, o ropas que no pertenecían ni siquiera tampoco a esas personas. Entonces, esa ropa de quién era y por qué estaban cambiadas las ropas. Es que hay tantas cosas extrañas en eso y en intentar taparlo y que haya estado en un secreto hasta los años 90, esa radiación de isótopos que tenían en la ropa, algo tuvo que pasar ahí. Evidentemente dicen que lo podían haber achacado algo de la tribu Mansi que vivía por ahí cerca, pero luego quedó totalmente descartado, el famoso Yeti, que de hecho está Discovery Channel, me hace que hizo un vídeo, pero que tampoco aportó nada. O sea que yo iría más bien porque hubo algo que fueron atacados, no sé si por parte del ejército ruso o por algún experimento o algún fenómeno, algo tuvo que pasar no natural. Claro, pero es que lo que dice Daniel, este señor que sufrió las presiones por el ejército ruso, este señor, cuando estaban buscando a los chicos, ¿eh? Resulta que acampan en la alta montaña y por la mañana se levanta este señor pues a hacer sus necesidades, a evacuar la vejiga y de repente ve como una bola, y esto está registrado, o sea, esto son declaraciones suyas, eh, una bola de color anaranjada está en el cielo. Y lo pueden ver, está amaneciendo, se puede ver perfectísimamente, y él llama a los militares, porque él iba con un grupo de militares, y todos observan el fenómeno por más de 15 minutos. Y yo te traigo un articulito del 18 de febrero del año 59, cuando todo esto estaba ocurriendo, ¿eh? Desde, bueno, de un periódico local y justamente de una pequeñita, de un pequeño pueblo de allí, se pudo observar un fenómeno que se tituló Extraño Fenómeno Celeste. Y nos dice que a las 6:55 de la tarde todo el pueblo pudo ver como una bola
de color anaranjada cruzó todas las montañas, de este a oeste. Y se pudo observar por durante muchísimos minutos este fenómeno. Y no solo hay este artículo me lo pasó Mercedes Pullman, que lo consiguió ella y me lo tradujo. Hay unos cuantos más de la zona de gente reportando ver bolas anaranjadas. De hecho, otro grupo que iban por detrás de Dyatlov también observan varias luces una de las noches, 2 o 3 días antes de ocurrir la famosa desaparición, o el encuentro, o el incidente. Y bueno, se estuvieron observando estas luces continuamente. O sea, durante esa época, ese invierno, fueron vistas en múltiples ocasiones por personas civiles y por personas de la policía, del ejército y demás. Sí, además es curioso la hora que comentas porque, según dicen, por el tema de la puesta de sol, sobre las 18:35 es cuando se pone el sol y es cuando ya tenía que haber estado acampado todo el grupo, ya con todo, porque ya sería de noche totalmente, o sea que cuadraría incluso hasta las horas en las que los testigos vieron pasar esas bolas naranjas, que yo para mí que están relacionados con lo que pasó evidentemente con la gente que estaba dentro de esas tiendas. Algo tuvo que pasar, no sé si sería relacionado con términos militares, pero evidentemente esas luces naranjas es bastante curioso que muchos testigos lo cuadraran en esas fechas, en casi las mismas horas, y que acabara ocurriendo esa desgracia con estos pobres chicos. Y que creo que si nadie lo remedia, nunca vamos a saber qué pasó realmente con ellos. ¿Creéis que por parte del gobierno se ha intentado camuflar o edulcorar pruebas? Es decir, para que evitemos qué es lo que realmente se supo lo que pasó allí. Totalmente. No hizo lo mismo el gobierno norteamericano con el famoso proyecto Blue Book, que lo que trataba era justamente de cualquier incidente, pues decir que eran unas gaviotas, que había sido mi abuela fumando en pipa, ¿sabes? Y había ocasionado alguna cosa, y ya está. O sea, tanto el gobierno ruso como el norteamericano, los grandes, ¿no?, pesos pesados de aquella época, algo sabían sobre el incidente OVNI, que trataron por todos los medios de ocultarlo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Es que es de cajón porque en todo este tiempo no ha habido casi ninguna voluntad de esclarecer lo que había pasado. Porque, o sea, no ha habido nunca una investigación como Dios manda. Han estado casi todas las pruebas, que muchas de esas pruebas, incluso hay algunas que han desaparecido. Que al propio el superviviente estaba más interesado en militar en saber qué hacían en esa zona, que quién faltaba, quiénes estaban allí. O sea, estaba más relacionado con por qué estaban allí con lo que había pasado. Evidentemente yo estoy seguro, vamos, pondría la mano en el fuego, que ahí pasó algo que el gobierno ruso sabía exactamente lo que ha pasado y han tratado de encubrirlo hasta ahora. Porque decir ahora hace unos meses o hace un mes ha sido decir que la causa de la muerte ha sido la hipotermia, yo creo que incluso hasta es un poco un insulto a las pobres víctimas decir que han muerto por hipotermia. Porque evidentemente ahí pasó algo muchísimo más grave que han intentado ocultar. No sé si es algo físico de la Tierra o algo que vino de fuera y que les fue dando caza uno a uno. Y Pero si de te verdad, das cuenta, perdón un si, segundito. si te De das verdad cuenta, que... esto que te... Adelante, John, perdona. No, tranquilo. Mira, hay un dato que es muy relevante, y es que los primeros 5 análisis forenses de las víctimas son muy exhaustivas, ¿eh? Si tú te fijas, hay dibujos, hay muchos datos. Después, cuando encuentran a los otros 4, que incluso están en peor condiciones, ¿eh?, y se les encuentra en un hueco. O sea, es que yo no creo que ese hueco incluso lo pudieran haber hecho ellos en las condiciones físicas en las que estaban. O sea, era completamente imposible. Estas 4 análisis forenses pasan muy por encima. O sea, estos 4 es ya como que se lo quieren quitar de encima. Es como que no interesa. Decir, yo creo que el ejército no tenía ni puñetera idea de lo que estaba ocurriendo. Para mí no es un tema del ejército, porque habrían encontrado huellas. Primero, que el ejército sabía que esos chicos estaban en ese punto varios días antes, eso también es cierto. ¿Eh? Eh, para mí,
el ejército sí que realizó una investigación profunda y llegó pues a alguna determinada a algún determinado punto y que bueno, que lo que después pasó lo encubrieron, nada más. Entonces, por lo que me estáis dando a entender es que el gobierno obviamente sabe lo que realmente ha sucedido. Después de 61 años, que te digan ahora mismo que esto ha sido fruto de una hipotermia, bueno, que yo sepa, por una hipotermia no te arranca la lengua, no te desaparecen los ojos y no te intercambias la ropa con tus compañeros. A lo mejor una fiesta de pijamas sí, lo podría entender, ¿no? Pero eso no fue una fiesta de pijamas. Hablamos de una situación muy complicada donde hubieron fallecidos hasta el punto de sufrir unas mutilaciones que, vamos, que ni cuando hablamos de la mutilación en el ganado. ¿Creéis por algún momento que esa hipótesis extraterrestre pudiera haber sido que haya bajado, como bien decías, John, ha bajado depredador y se ha liado a meter cuchillada a diestro y siniestro? Pues mira, en Brasil, que es que he estado buscando el informe y no lo he encontrado, porque he llegado un poquillo justo de tiempo, sí que os puedo decir que sobre los años 90 hay un caso que en el norte de São Paulo encuentran un cadáver tirado en mitad de una presa de agua de consumo humana. Bueno, pues la policía lo encuentra y el cadáver sufre lo mismo que sufren las vacas en las mutilaciones de ganado y los animales. Es un cuerpo humano, absolutamente humano. Le arrancaron el recto vivo, vivo, y la conclusión final que llega el médico es que este señor murió de extremo dolor. O sea, la muerte no fue llevada, hombre, está claro que al faltarle una serie de partes de su cuerpo, pues iba a morir. Pero el dolor fue tan fuerte que murió del mismo dolor. O sea, se ve que seguramente el cuerpo cuando llega a unos puntos máximos, pues pega la desconexión, ¿no? Por decirlo así, pues para que no siga sufriendo, ¿no? Y este señor murió así. Y tenéis, si lo buscáis un poquito por internet, está en portugués, se entiende perfectísimamente, hay fotografías, se muestra todo, y este señor sufrió los mismos cortes y las mismas mutilaciones que sufren en muchísimos puntos de América, el ganado, vacas, caballos, perros, ovejas y demás, que a día de hoy, y fíjate que estoy en contacto con un investigador argentino, que hasta hace muy poquitos días, estamos hablando de muy poquitos días, se han encontrado ya vacas e incluso un caballo que estaba descuartizado. Y esto hace muy poquitos días atrás. O sea, esto sigue ocurriendo, lo que pasa es que sale en muy poquitos medios, en medios locales quizás y demás, no llega al gran público y bueno, pues yo sinceramente pienso que lo que les atacó a estos chicos les atacó desde arriba, fue un ataque aéreo que se los llevó y los mutiló. O sea, tal cual cogió lo que le dio la gana, los desnudó y luego los volvió a revestir, más o menos. Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Y los fue tirando semivivos y su meta, digamos, por decirlo así, era regresar a la tienda de campaña donde era el único sitio donde podían resguardarse y aguantar un poquito más. Sí, de hecho, el miedo atroz que tuvieron que pasar para intentar subirse a las copas de los árboles desnudos, trepar, o sea, tenemos que ponernos en contexto la agonía que tuvieron que pasar para verse en esa situación, porque una avalancha, primero no había indicios de avalancha, que eso al final quedó también como una hipótesis, pero tampoco quedaron marcas que hubiera habido una avalancha. La pregunta es qué les hizo tener tanto miedo a esos dos que intentaron trepar hasta la copa del árbol para dejarse trozos de sus dedos enganchados a la copa, a la corteza del árbol. O sea, qué terror pasarían. Y luego no nos olvidemos que algunos tenían fracturas craneales, que es lo que dije, costillas rotas, que luego cuando se hicieron las autopsias se pudo ver que habían tenido contusiones muy graves. Entonces, y que aparte, y que apenas tuvieron marcas desde fuera, es lo que decía, que es como que han sufrido algo que les ha matado por dentro.
Y luego, evidentemente, los que quedaron intentaron regresar a la tienda, evidentemente, pero ya no consiguieron llegar por las condiciones en las que estaban, evidentemente. Y luego la manera en la que salieron todos corriendo, cómo les dejaron, porque le dejaron unos desperdigados, es como muy raro todo, ¿no? Yo creo que algo vino que les hizo pasar un terror indescriptible y que acabó con su vida. Seguro, vamos. Fijaos qué curioso que cuando la amenaza viene de, digamos, de arriba, normalmente intentamos, por ejemplo, meternos bajo tierra. Cuando la amenaza la tenemos en nuestro nivel, intentamos subir hacia arriba. Qué curioso, porque si hablásemos de, en este caso, seguramente me esté equivocando, faltaría más, ¿no? Pero si estuviésemos hablando de que se tratase, por ejemplo, de este tipo de misiles y bombas atómicas y demás, las estás viendo en el cielo, lo que vas a querer es refugiarte, no vas a querer subir. Sin embargo, si la amenaza te viene de frente, obviamente vas a querer trepar por donde sea para evitar que eso intente acabar contigo. Y de vendría a lo mejor esa teoría y esa hipótesis de que había una especie de Bigfoot, de hombre de las nieves, ¿no? Ese supuesto eslabón perdido. Pero ¿qué sentido tiene, no? Lo de arrancar ojos, arrancar lengua, luego esas quemaduras por radiación. ¿No resulta un poco incoherente todas las circunstancias que se puedan dar, porque todas las hipótesis podrían ser buenas, pero por más que investigues o indagues, hay siempre hay algo que falla con esta historia del paso de Dian Love? Dale, Daniel. Pues, a ver, no hay ninguna hipótesis que cuadre al 100%, pero evidentemente hay algunas que no cuadran nada. Por ejemplo, el tema de la avalancha no cuadra nada. El tema del Yeti es que no había huellas. O sea, no había un ser físico antropomorfo, alguna marca de huella dejada en la nieve. Dejan las marcas. Estaba la de ellos, tenía que haber estado la de ese supuesto ser. No había nada. Entonces, un misil habría dejado marcas, porque hablamos de un misil, y sobre todo luego cómo están los cadáveres repartidos por la zona, porque no cuadra con el impacto de un misil. Un arma nuclear, creo que hubiera dejado algún rastro más que la radiación en la ropa de esas personas. Estamos hablando de una detonación nuclear, creo que habría dejado marcas de radiación en toda la zona, no solamente en el cuerpo de los cadáveres. Entonces, yo relaciono mucho lo que son esas famosas bolas naranjas que se movieron por esa zona, que lo que fueran, no sabemos lo que es, y fueron a por esas personas. Evidentemente esas bolas, lo que fueran, podrían haber volado a ras de suelo, podrían moverse, yo entiendo que pueden moverse libremente, y esas personas huyeron de eso. Unos intentaron trepar, unos corrieron por suerte, unos seguramente los cogerían, hicieron lo que fuera con ellos. De hecho, lo de la lengua, lo de la falta de dientes, pues los dientes tampoco se encontraron, porque puede decir que un animal se pudo haber comido el ojo o la lengua o lo que fuera, pero la falta de dientes que no se encontraron, ¿dónde estaban los dientes? O sea, esos golpes, eso por dentro, es que la primera hipótesis que más me encaja, la que más me encaja, sería la de esas famosas bolas de luz anaranjada, lo que fuera, la que hizo todo ese escenario dantesco. Claro, es que simplemente es lo que dice Daniel y tiene toda la razón. Es que el querer encajar algo tremendamente imposible, un auténtico expediente X con, ¿sabes?, con cosas normales, es que no concuerda. O sea, es simplemente que creo que estuvieron el día X a la hora X en un mal momento y les tocó la China. Y para mí no tuvo nada que ver los militares, pero absolutamente nada, porque mira, te voy a decir una cosa, y esta es mi idea personal, porque sé que los militares no actuaron ahí. Porque estábamos en plena Guerra Fría, año 59, con la KGB. O sea, en los Estados Unidos, cuando tú te ves, casi te diría que hasta en la actualidad, tú métete a observar algo en una zona secreta, en una zona restringida por los militares, y tú desapareces. O sea, es que no, de ti no queda ni las uñas. Esos chicos hubieran desaparecido si hubieran visto algo militar, algún arma rusa, top secret o lo que sea, hubieran desaparecido. ¿Por qué aparecen? O sea, ¿qué sentido tiene? Es mucho más fácil decir que se perdieron en mitad de la montaña y que murieron congelados o se cayeron por alguna grieta o lo que sea, y hacerlos desaparecer. Es que eso era lo más fácil. Pero John, y, sí, y pero ¿y si aplicamos la navaja de Occam? Y aquí, por ejemplo, decimos, bueno, es un experimento militar, los militares hicieron algo que no quisieron que se supiese, la mejor manera es de
pues cambiarles de ropa, tergiversar un poco la escena del crimen, Serás, hacer que haya una serie, perdóname, hacer que haya una serie de incongruencias y que luego a día de hoy, 61 años después, no nos encontramos absolutamente nada fiable que, ojo, en 61 años podríamos haber tenido evidencias de la existencia, ¿no?, de extraterrestres, por ejemplo, o de naves espaciales, o podríamos haber tenido evidencias de algún otro tipo. Sin embargo, nos encontramos siempre estos experimentos militares o estas situaciones donde siempre está el militar por medio llevándose todo el tipo de pruebas, toda la historia y luego haciendo, pues bueno, ese tipo de informe que puede llevar a algún sitio, o como en este caso, 61 años después, no lleva nada. Si aplicamos la navaja de Occam, aplicar el término militar en experimentos, en bombas, en esa misma Guerra Fría, como bien decías, podríamos estar experimentando con cualquier tipo de juguete, se nos fue de las manos, hubiera una serie de chavales que no tendrían por qué estar ahí en ese día, a esa misma hora, pobrecitos de ellos, pero sufrieron las consecuencias. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Intentar camuflarlo todo un poco, pues bueno, vamos a hacer alguna tontería de estas para que se piensen que ha sido el Yeti, los extraterrestres, los hermanos mayores de Ganímedes o la madre que los parió. serás, mira, aquello era una expedición oficial. Si el ejército hubiera querido saber, o el Partido Comunista, dónde estaban estos chicos, estaba todo reportado. O sea, no fue un grupo de amiguetes que se van a hacer algo, que quedan y dicen, venga, pues vamos a hacer esto y nos vamos a esta montaña y no reportan nada. No, aquello estaba todo reportado. Si los militares hubieran querido experimentar, ya que sabían que estos chicos estaban allí, vamos a probar una serie de armas para ver su eficacia, lo hubieran hecho y los chicos hubieran desaparecido. Ahí no hubiera aparecido ni el dato, como ha ocurrido en muchos otros incidentes, en muchas otras desapariciones que no sabemos lo que ha pasado y ya está. Y aquí paz y después gloria. ¿Tú crees? Mira, este hecho, lo primero que reporta es que como el ejército ruso, con lo opaco que es muy opaco, ahí se pone a investigar. O sea, el ejército también quiere saber lo que les ha pasado a los chicos. O sea, y la prueba está en que hay todos estos análisis que se les hacen a los cuerpos y demás, tratando de saber qué es lo que les ha pasado. O sea, ellos son los primeros en intentarlo saber. Que tú me dices que la KGB estaba detrás. Pues si la KGB es la que mueve los hilos y le dicen, mira, aquí no se hace nada, se les mete en un agujero y se acabó. Y ya está. Sí, sí, yo creo que es que se hubiera complicado la vida. Aparte Claro, que lo es que que se la decía yo, que complicaron, sí. ahí no se movía nadie, no decía nada sin el permiso de, de- de la madre de Rusia. O sea, quiero decir, esa expedición estaba todo pesado y medido, sabían dónde estaban, lo que iban a hacer. Y de hecho una de las hipótesis que se planteó es que alguno fuera algún agente del KGB, que también se descartó, que hubieran ido usado para un intercambio, que también se descartó esa idea. Pero evidentemente yo creo que si hubieran estado metidos, no se hubieran complicado tanto la vida. O sea, hubieran cogido los cadáveres, hubieran cogido hasta, aunque hubiera sido un experimento, hubieran cogido a mala suerte, han estado ahí, los hubieran cogido, hubieran desaparecido, no hubieran dejado ni una prueba y no se hubieran complicado la vida. Porque para ellos es Claro. más fácil quitarse de medio todas las pruebas, como pasa en muchos casos, y no metes en este tinglado de decir, voy a dejar aquí cadáveres, uno con la lengua, uno con un ojo, uno con Claro. contusiones, que al final te montas un escenario que da más juego y más bola a pensar en más cosas que las que se pueden haber ahorrado. Porque si estas personas dejan la primera campaña destruida, pero no vuelves a encontrar los cadáveres, como tantas otras personas que se han perdido en los montes, han Claro. desaparecido, no se han encontrado nunca los cadáveres. Pero es que dejan un escenario que da mucho juego a muchísimas cosas, a muchísimas conjeturas que aún seguimos con ello. O sea, yo creo que se complica la vida y no creo que si hubieran sido los militares hubieran llegado a liarse tanto la manta a la cabeza y hubieran complicado tanto. Vamos, bajo mi punto de vista, ¿eh? Luego para mí hay otro dato importante que llevan una gran cantidad de dinero. ¿eh? Y llevaban material fotográfico muy profesional. Yo creo que Diatlov y alguna persona más del grupo sabían lo que iban a hacer. Yo creo que aquí Igor Diatlov muy probablemente tuviese una misión diferente. Él fue el que monta toda la expedición y el grupo, por temas del tiempo o lo que sea, pero se despista de su trayectoria, no sigue el camino que tiene que llevar, no sabemos si fue adrede o fue un accidente también, un error más de toda la serie de errores que se empiezan a cometer, pero sí es verdad que llevaban una gran cantidad de dinero que no se entiende el porqué de esa cantidad de dinero. A mí la única
la única idea que me puede dar es que quisieran huir de Rusia. Fíjate, esta gente, pero las pruebas hacen dar que no. O sea, gente que querían sacarse su título de montañero y demás para hacer expediciones al Ártico y toda la historia, algunos de ellos, como Diatlov. Pero mm, hay algo oculto que solo Igor lo sabía y creo que Ludmila Dubinina, que tenían una especie de relación entre ellos dos muy cercana, no sé si tanto como de noviazgo y tal, pero sí bastante cercana. eh, sí es verdad que me da la sensación como que o hay algo aparte o querían escapar de Rusia. Sí, además eso encaja bastante con lo que hablamos antes, ¿no? Que cuando se despistan y van al oeste, cómo acaban llegando a la cima del Casial, que es raro que pues, con una especie de guía que está muy puesto en el tema, no se está dando cuenta que están subiendo a una cima de un monte, salvo que está hecho a propósito. O sea, igual, posiblemente ese desvío no fue algo fortuito, sino que a lo mejor estaba medido y el destino al que tenían que llegar era ese. O tenían que pasar por ese punto, pero podría encajar porque uno de los puntos también raros es porque ese desvío les hacen ir hasta la cima de un monte, que ellos mismos hubieran visto que estaban haciendo un ascenso. Entonces el guía tenía que haber dicho, oye, mira, esto ya nos estamos equivocando porque estamos ascendiendo. Pero sin embargo siguieron hasta ascender a ese punto. El motivo tampoco se supo. Y luego lo que hablamos, esa acampada en un sitio súper extraño, en el sitio menos adecuado, con un experto y con otras 7 o esas 9 personas que cómo llegaron a esa conclusión cuando tienen un bosque a 500 metros que fueron incapaces de encontrar por la noche con unas condiciones pues de máxima urgencia, de miedo, de terror. Hay muchos cabos sueltos que yo creo que por desgracia no vamos a saber. Aunque hay una fundación, que es la Fundación de Aldov, que está abierta y ahí están intentando contribuir y hay incluso investigadores que están haciendo contribuciones para intentar esclarecerlo, pero yo creo que ya no vamos a saber jamás qué les pudo pasar a esos pobres chavales y va a ser un expediente X para la historia. Según lo que lleváis investigado, y si nos ponemos no por lo menos a ver cómo me explico, no a posicionarnos en lo que creemos que ha podido ser, pero vamos a intentar sí quitarnos de encima todo lo que no ha podido ser. ¿Qué podríamos descartar ante este caso tan extraño? Para mí todo. O sea, es que no encaja. O sea, es que querer encajar una pieza en un puzzle que no encaja, oye, pues yo por quedar bien contigo te diré, sí, sí, queda bien, pero no encaja. O sea, para mí no encaja el tema de ejército, no encaja pruebas balísticas, no encaja... Lo único que para mí encaja es que les pillasen intentando salir, escapándose de Rusia. Es lo único que me encaja. Y que los torturasen o algo así pudiera haber pasado. Eso o ya estamos hablando de algo paranormal de tipo ufológico. O sea, es lo único que yo consigo entender. Sí, sí, yo creo que cuando ya incluso una de las hipótesis que había era que incluso por la cordillera, por la forma que tenía, se podían producir hasta sonidos que fueran infrasónicos y que pudieran haber causado momentos de locura. O sea, quiero decir, hasta ese punto se ha llegado a intentar buscar una pieza para encajar ese puzzle que no encaja. O sea, se ha buscado cosas que es que son totalmente forzadas para intentar explicar esa situación. Por ejemplo, que hablábamos antes, la tribu Mansi, que hicieran eso tampoco cuadra. KGB, muy extraño. Que fueran los militares, no sé cómo le han complicado la vida tanto. Que se están intentando escapar de Rusia, hubieran desaparecido sus cuerpos y no hubiéramos sabido nada hasta ahora de nada. O sea, y luego si lo casamos todo con esas bolas que hubo testigos, que el propio jefe de la policía, que otros expedicionarios que estaban a 50 kilómetros de la misma zona casualmente también las dieron. O sea, es que eso es lo que más cuadra con lo que fue lo que provocó la muerte de estas personas. ¿Qué fueron esas bolas? Esa es la pregunta del millón, ¿qué pudo ser? Pero evidentemente yo creo que si hubieran estado detrás el ejército ruso, yo creo que no se hubieran complicado la vida, hubieran acabado con ellos y fuera. Y yo creo que los rusos Exacto. estaban muy interesados en saber también qué había pasado. Porque evidentemente si había pasado algo en su suelo y había ocurrido algo que incluso a lo mejor ellos también tenían ya cierto control, eran los primeros interesados en saber qué había pasado. O sea, yo descartaría a los militares, por lo menos en que hayan sido los que hayan causado la muerte de ellos de manera directa.
Y yo Pero la Daniel, aprendería con las bolas. Dime. Daniel, estás comentando una jugada, me parece muy interesante, ¿no? Bueno, para ellos lo más fácil hubiera sido deshacerse de los cuerpos, ¿no? Y quitar todo rastro del medio. A lo mejor no hubiera sido eso lo más complicado, sabiendo que habían unos chicos con la universidad haciendo un programa y demás. ¿No sería más fácil, por ejemplo, camuflarlo todo de fenómenos extraños, paranormales? A sabiendas de, por ejemplo, esa teoría que habéis expuesto, sobre todo tú, John, con el tema de si esta gente quería huir del país. Wow, es que hay que ponerse en la situación en esa Rusia de los años finales de los 50, ¿vale? Que nada tiene que ver con lo que hay. Bueno, nada tiene que ver. Seguro que algunos restos quedan, ¿no? Pero lo que me refiero es, no sería, por ejemplo, vamos a ponernos en la situación en el pellejo del hijo de puta. ¿No sería más fácil, por ejemplo, el decir, mira, vamos a arrancarle la ropa, a este le ponemos la ropa de la chica, a este le arrancamos los dientes, y hacemos aquí un embrollo de tal manera que por más que se siga investigando 61 años después, nadie va a sacar ninguna conclusión porque es todo tan incoherente que nadie va a pensar que hemos sido nosotros los que hemos hecho esto? No sé si me entendéis por dónde voy. Yo solo digo una cosa, en aquella época estaban los gulag y no se cortaban un pelo, o sea que si alguien hubiera Exacto. intentado salir, los hubieran llevado directamente sin pedir ningún tipo de explicación ni a familia ni a nadie. Los hubieran cogido y los hubieran llevado a un gulag y fuera. O sea que no se cortaban un pelo. Tal O sea, cual, quiero decir, tal cual. estamos Mira, hablando de una tienes época la muy carretera, difícil. tienes la carretera de la muerte, en donde murieron entre 2 y 3 millones de personas, y que asfaltaron con sus cuerpos, ¿eh? Los cuerpos de esas 2 o 3 millones de personas están enterradas en esa carretera, que a día de hoy siguen saliendo huesos, ¿eh? Y se siguen encontrando cuando, por culpa de las lluvias y demás, se abre, ¿eh? Entonces, ¿tú crees que esta gente les importa unos cuantos estudiantes de mierda, montañeros, hipiorros asquerosos? ¿Tú crees que esta gente o sea, es que ponte en la mente de esta gente ultranacionalista, ¿no? O sea, que es el país, es que, vamos, es que no le arranca un ojo, le pega un tiro en la cabeza y se acabó, o sea, es que no gasta una bala por cada uno, o sea, no pierden un minuto. Si hubieran visto algo extraño o si hubieran querido salir o escaparse del país, o yo qué sé, en algo, pues, poniéndonos en una situación normal de unos ciudadanos rusos normales, o sea, ¿qué iban a querer hacer esta gente? O Sí. sea, Yo he tenido la suerte de estar en Rusia hace muy poco y ahora mismo, ahora mismo, que la gente casi no se atreve ni a moverse, o sea, tienen un control estricto de todo. Pues imagínate en aquella época cómo tendría que ser. O sea, lo que te claro, cuentan allí de cómo se vivía del control de, pues eso, que hay gente que desaparecía y se acabó, ya no estaban, no voy a saber más y no voy a saber más de ellos. Que todo el mundo sabía dónde iban, pero nadie había explicaciones porque no se podían y a ver quién se movía ahí. O sea, yo creo que descartaría completamente que hubieran montado todo ese escenario para intentar justificar algo que no tenía ni por qué justificar. exacto. Es que ellos no tenían ni por qué demostrar a los familiares nada. Ellos quieren o sea, si esta gente es un incordio, por alguna razón desaparece. O sea, actualmente, mira, fíjate, a día de hoy, a lo mejor sí, porque ya tenemos una serie de móviles, una serie de señales, que tu móvil va dejando unos registros, tú antes de partir a una zona subes unas fotos a Facebook, la gente sabe de ti, o sea, la gente está como mucho más enterada de lo que tú estás haciendo o no, y de repente que tú desaparezcas, pues hay por dónde tirar, más o menos, ¿eh? Hay por dónde tirar. Pero a día de hoy, ¿se puede hacer un teatrillo de este tipo? Sí, pero en aquella época no. O sea, en aquella época, pues un grupo de chicos que se han perdido y se han matado en la montaña y fuera. Sí, de hecho, la primera batida es a título personal, ayudados por la Universidad de los Montes Urales. Es tan fácil como que el propio ejército, cuando le piden ayuda después, no hubieran dicho, pues nos damos una vuelta por donde sea, aquí no hemos encontrado nada, hasta luego. O sea, me refiero que incluso hacen por buscar y los encuentran. O sea, ponen helicópteros, Claro, ponen sus medios, me refiero que intentaron encontrarlos y de hecho los encontraron. claro. Tan fácil como hubiera sido ellos haberse negado a colaborar o haber colaborado de una manera en plan vaga, haber dicho, pues mira, nos hemos dado una vuelta por aquí, no hemos visto nada, lo sentimos, hasta luego. Tal cual. Y eso implica que el ejército quiso saber, o sea, era uno más en la lista para enterarse de qué es lo que había ocurrido ahí o estaba ocurriendo ahí. O sea, eso a mí me da la señal de que el ejército puso todos los medios posibles a su alcance para intentar averiguarlo. Eso es.
¿Creéis que en algún momento, no sé, en un futuro no muy lejano o lejano, sabremos la verdad de lo que sucedió en ese paso de Love? No, yo creo que no. No. Yo tampoco. Yo creo que ya no. Yo creo que ya lo han cerrado, han hecho ese amago. Yo creo que a lo mejor sí lo saben, a nivel interno lo que pasó, o creen saber lo que ha podido pasar. Y esto que han hecho ahora mismo de intentar el fiscal abrir la investigación, yo creo que es una manera de, bueno, justificamos que ha habido una cierta presión para intentar ver qué ha pasado, pero se ha cerrado pues con eso, con una hipotermia que no aporta absolutamente nada y ya se ha cerrado el caso y dudo mucho que se vuelva a reabrir otra vez. Vamos, no creo que tenga esperanzas en saber. Nos vamos a quedar con saber qué pasó y para mí que va a ser uno de los expedientes X que va a ser que va a marcar una época. ¿Creéis que algún día sabremos quién mató a John Fisher Kennedy? No. Pues Como así nos nos tengamos, vamos a quedar como, con Diablo. como nos tengamos que pasar en la comisión Warren, que te dicen que una bala puede en el aire hacer un quiebro de 90 grados o que puede, por ejemplo, unos canguros drogados con amapola hacer círculos en las cosechas en Australia a la perfección y simétricos. Como tengamos que hacer caso a lo que nos dicen las fuentes oficiales, vamos muy jodidos. Claro. Antes de terminar, por favor, John D, Incógnito File, ¿cómo va el programa? ¿Dónde poder escucharte? ¿Qué tienes preparado dentro de lo que nos puedas decir para los próximos programitas? Pues mira, estamos ahí a punto ya de sacar uno sobre vampiros, un caso real ocurrido, bueno, el último caso de vampirismo ocurrido en Norteamérica, en Rhode Island de 1892, y tenemos la participación de Caminarte, de La llamada de la luna, Mercedes Pullman, antropóloga, em, la mujer de Oscar Fábrega, Raquel Berenguer Córdoba, que también nos envió un audio súper interesante tocando casos de vampirismo en Norteamérica, impresionante, con Antonio García. Y vamos a tratar toda una serie de, digamos, de artículos, tanto del caso, que me costó muchísimo encontrarlos, tanto desde una visión antropológica y también desde una visión pues de ese ser humano vampiro, ese humano que es vampiro, y tocamos el caso de James Brown, no el cantante, sino el vampiro, que lo hubo. En 1867, en un barco, pues mató a varios marineros, se los comió y se les bebió la sangre. Así que Joder. estos casos existen y los vamos a sacar en este próximo programa, y nos podéis encontrar pues en un montón de plataformas, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Spreaker, bueno, pues en un montón de sitios. Creo que es un programita muy interesante, muy pesado, porque el que llega hasta el final va a tener dos cojones, porque la cantidad de información que le va a caer encima va a ser impresionante, ¿sabes? Tú sabes lo pesado que soy yo. Así que, así que cuando lleguen al final, para el que llegue al final va a haber premio, ¿eh? Perdón. Bueno, seguro que es Así una que pues muñeca chochona la que vas a sortear, pero bueno, vale, yo nos queda muy claro lo que tienes preparado para los próximos programas, lo que tienes ahí más o menos, pero me imagino que en iVoox, algún sitio en redes sociales, algún correíto, si alguien quiere ponerse en contacto contigo, cómo poder hacerlo y sobre todo dónde poder escucharte. pues eso, pues nos escuchan en iVoox, es Incógnito File, Incógnito, File File, ¿no? En inglés. Pues un poquito la idea era referenciar a ese programa mítico, ¿no? Perdón, ¿no? De Mulder y Scully, pues, que tanto nos impresionó a muchos en los años 90. Y bueno, pues de ahí nace ese Incógnito File, esos expedientes X, ¿no? Y bueno, pues nos apoyamos en información veraz, siempre, documentos oficiales, artículos, libros, pues investigaciones de otras personas, pues las intentamos traer, y, y nos pueden escuchar, pues eso, en Spreaker, Spotify, iTunes, Evox, por supuesto, ¿no? El Animal Descubierto Radio. Enigmas al,
Descubierto Radio, ahí salimos siempre, tú lo sabes. Y nos pueden encontrar en Facebook, en Incógnito File, tenemos página y el que se quiera poner en contacto, pues desde ahí a través de Messenger, sin ningún problema. Genial, bro, genial. Ya sabes que estás invitado a un próximo programita y muy interesante ese punto de vista que nos has ofrecido. Igualmente, Daniel García, las formas de contacto, imagino, mensajito a nuestro muro de iVoox, correíto a enigmasaladescubierto13, @gmail.com. Un último balance sobre el paso de Al Love antes de terminar. Pues yo creo que es un caso que ha marcado una época, lo seguirá marcando, porque tiene todos los ingredientes para ser, como hemos dicho, un auténtico expediente X de Mulder y Scully. Y la pena es que nunca creo que vamos a saber lo que pasó realmente. Como en tantos y otros temas del misterio, donde parece ser que hay un interés, ¿no? Por parte de esos, no sé, grupos de poder, sectores fácticos, o como lo queráis llamar, absolutamente igual, que no interesa que sepamos más de 4 cosas. Bueno, el caso es que igualmente seguiremos rascando, seguiremos ahí metiendo la uñita para ver si podemos arañar un poquito más y por lo menos obtener más respuestas de las que nos dicen las fuentes oficiales. John Dee, Daniel García, de verdad, muchísimas gracias por vuestro tiempo vital invertido en el programa. Y desearos un feliz fin de semana. Un gran y fuerte abrazo. Igualmente serás, y Daniel, un abrazo muy grande. Un placer, ¿eh? Y a todos vosotros, familia, si hay algún comentario que nos queráis hacer, tenéis nuestro muro de iVoox, alguna preguntita, algún detalle que nos hayamos dejado en el tintero, incluso alguna corrección, que a veces como personas nos podemos equivocar también. Si queréis hacer ese tipo de correcciones, consultas y demás, ahí tenéis nuestro muro de iVoox. Y ahora sí, os vamos a dejar una pequeña cancioncita donde vamos a intentar hablar un poco de Rusia. Un gran y fuerte abrazo, familia. Chao. Bye, bye.